Yo le voy a pedir a nuestro invitado de hoy, al oftalmólogo Óscar Febrero, que nos diga con una línea, con un rotulador, los cortes más importantes y si eres capaz de decirnos la profundidad. Dices, Vale. aquí un corte, claro, no podemos meter el dedo para ver la profundidad, debería de estar protocolarizado en el boxeo en general. Yo hablo de donde yo procedo, que es el boxeo, desconozco las MMA y desconozco, pero les presto el mismo servicio porque todos los vasos sanguíneos, todos los ojos sangran igual, se lesionan igual y se cubren igual. Entonces, en boxeo lo que nosotros decimos es que tendríamos que tener una tabla, de decir, corte aquí, parada inmediata. O corte aquí de esta longitud, Cuidado. cuidado, estamos cerca de la línea que delimita el seguir con el combate y no. Si tú pudieras con un rotulador en este modelo humano hacernos dónde crees que es el corte más peligroso, de qué longitud. Yo creo que al final de los cortes más peligrosos que se ven poco porque es poco frecuente, porque están más cubiertos, Sí. son los cortes que se producen a nivel del canto interno del ojo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la vía lagrimal y podemos tener en una herida una sección de la vía lagrimal. Y eso es, sí o sí, tratamiento quirúrgico. ¿Vale? El lacrimal. La vía lagrimal, eso Sí. es, la vía lagrimal, eso está aquí en el canto interno Sí. y luego comunica con la nariz. Entonces, Sí. en esta zona, todas las heridas palpebrales, hay que explorar bien que no haya una laceración de la vía lagrimal, que no esté cortada, seccionada. ¿Vale? Y luego quizás, Eche la sangre, que eche una herida ahí, ya nos tiene que poner súper alerta porque sí, además es lo primero que tú has señalado eso es. dentro del ojo. Luego, a nivel, como hemos hablado antes en algunas de las imágenes, todas las que lleven párpado superior o párpado inferior, ¿vale? Esas explorarlas bien, y a la hora de explorarlas, sobre todo, la movilidad, ¿vale? Que pueda hacer la apertura. Mientras que el deportista abre y cierre el ojo, no hay En problema. principio, No hay afección. no hay afectación muscular, ¿vale? Y luego, no lo hemos hablado mucho porque al final, pero heridas que también que se producen a nivel nasal muchas veces llevan consigo fracturas de los huesos propios de la nariz. Sí. ¿Vale? Entonces, esos sitios quizás son un poco más los que nos tienen que poner un poco más en tensión. Esas lesiones que tenemos, sobre todo en la parte ciliar, supraciliar del cuadrante externo, son las más frecuentes y normalmente las más banales. Y por ejemplo aquí, en la frente, aquí arriba, un tajo ahí impresionante. Claro, Ah, ¿es peligroso? depende un poco de la profundidad. Imagínate Edwin Valero, se me viene a la cabeza un caso muy concreto de un boxeador que tuvo aquí un corte importantísimo, luego en la misma pelea tuvo un corte aquí, pero había iniciado con un corte aquí. Ganó su combate. Es una imagen para el boxeo, para mí me hizo pensar muchísimo en esos tres cortes, porque hicieron hemostasia a los tres, o sea, le están proclamando ganador de la pelea y ya no sangra por ninguno de los tres, ni tuvo consecuencias en ese combate, ¿no? Entonces es lo que decimos, tú has visto una luchadora de MMA, hemos visto que tenía un tajo como un hachazo totalmente tal, no perdió nada. Es lo que decimos, la ciencia dice una cosa, cortes en la frente son comunes Sí, en son muy boxeo. comunes. Y en MMA he visto que son súper comunes por el uso sobre todo de codos y por los guantes tan pequeños que llevan en la frente, incluso hundimientos de cráneo. He visto un competidor con un hundimiento de cráneo, con una radiografía y te quedas espeluznado, ¿no? Por eso también una de las cosas que incido mucho es tienes que ver cómo se está produciendo el combate y cómo se produce ese mecanismo. Sí. No es lo mismo una herida de un traumatismo con una energía menor que un traumatismo en esta zona de mayor profundidad Sí. y con demasiada energía. Por ejemplo, en el boxeo es menos frecuente, pero en MMA o cualquier... Bueno, este que te refiero yo de Edwin Valero fue por un codo. Se vio en la Claro. repetición. De Marco le impactó con un codazo tremendo, sin intención, porque él estaba recogiendo el brazo realmente cuando se ve en la repetición el golpe, pero le hizo justo como una doble ceja aquí arriba, en la frente. Hasta aquí arriba llega la afección al ojo. No, No. en principio no tendría por qué. Digamos, un corte aquí no le va a afectar al ojo. No, salvo que luego se produzca el hematoma y ¿Sí? por gravedad vaya ocupando todo esto. Y al Vale. final provoque la inflamación de los párpados, como hemos visto en algunas imágenes. Sí. Pero en principio una lesión en esta zona Sí. no tendría por qué ponernos La en lesión que peligro. tú dices principal es la que afecta al lacrimal, Heridas de vía lagrimal. heridas, al vía lacrimal, y luego lo que hablamos que los hematomas, salvo que haya crepitación en ellos, Cavitación, escalón óseo al o colon alguna óseo, alteración de los o que, no, movimientos. o que el deportista no pueda abrir bien el ojo,
No tenemos que preocuparnos en principio no. exceso. Eso es. Perfecto. ¿Alguna recomendación en esta audiencia que tenemos hoy una audiencia de lujo? Porque, como te he dicho al principio, Óscar, no es normal tener a un oftalmólogo, un especialista en oftalmología, con nosotros hablando de los ojos, de la visión. Es un momento que puedes hacernos una recomendación que se va a quedar registrada y sobre todo que va a llegar a muchísima gente. ¿Qué nos recomiendas en el boxeo? O sea, recomendaciones también muy rápidas. Creo que los ojos, dentro de que es muy difícil explorarlos, creo que hay formas muy banales y muy cotidianas de cómo explorar la alarma y los signos un poco que nos tienen que poner en alerta de los ojos, ¿vale? Creo que con una linterna podemos ver bien los reflejos pupilares, porque muchas veces, por ejemplo, en una hipertensión ocular con un ataque agudo de glaucoma puede haber un bloqueo pupilar, entonces eso Si enseguida le lo podemos arrimamos una linterna al ojo y vemos que no contrae, y vemos que no contrae, se suspende la PBL. en principio yo, en mi ignorancia, pienso que hay un tema también neurológico. No tiene por qué. Puede ser a nivel ocular únicamente. Ajá. El ojo siempre que se le arrime una linterna, Tiene que hacer contracción. lo vemos mucho, que es lo primero que hace después de un combate un médico, lo vemos en las comisiones atléticas, sobre todo en Estados Unidos, que lo primero que hacen es llegar con una linterna al ojo y observar que cuando tú le das luz directa al ojo, lo que tiene que hacer el ojo en su reflejo natural es Contraer cerrar la pupila. Eso es. Si no cierra la pupila, y esto lo advertimos en la esquina, algo está pasando Algo está que pasando en ese no... ojo. Y además comenta visión borrosa, pues también, otro motivo más. Ahí mienten. Aunque Claro. lo vean borroso, ven por el otro ojo. Luego, otra de las cosas que nos pueden, yo creo que ayudar un poco a la exploración es nosotros tenemos mucho en consulta colirios de fluoresceína. Esos colirios es aplicar una gota en el ojo, se pone luego una luz cobalto y esa luz cobalto es para examinar lo que es el ojo. ¿Vale? Al final todas estas heridas son a nivel de la piel, son de los párpados, pero lo que realmente queremos proteger es el globo ocular. Entonces, con esa luz cobalto y esa fluoresceína podemos ver si hay una herida abierta del globo ocular. Que eso sí. Pero esto ya estamos hablando después de la pelea. No, durante la pelea. Durante la pelea. Luego va a estar muy molesto el competidor. ¿No? No, es únicamente un colorante con una luz. Si yo le echo colorante con esa luz en el ojo. Echas un poco de colorante en lo que es en el ojo, ¿Sí? que es nosotros el colirio de fluoresceína, y luego pones la luz cobalto. Y en esa luz cobalto. Esto ya es para el curso Koolman 8.0 porque por las dificultades que tenemos es que hay que tratar al boxeador, hay que orientarle, hay que preguntarle cómo está, tenemos que ver la crepitación, tenemos que ver la inflamación, puede estar dolido de un golpe en otra región, puede tener 2 heridas, es un poco más complejo, pero lo anotamos, que si le echamos un colirio podríamos ver incluso... Sí, hay alguna herida a nivel del globo ocular. Pero podemos verlo en el vestuario perfectamente y orientar también al médico, Sí, porque el médico normalmente, lo que no hagamos nosotros, sí, podemos tener un médico que suture o no, que le supervise o no, pero nosotros luego vamos a viajar con el boxeador o vamos a estar horas con el boxeador y es un buen consejo echarle un colirio de fluoresceína y luego con luz cobalto, que es una luz azul. Y luego con una luz azul ver un poquito el globo ocular y ver si hay alguna herida. Y a nivel de prevención, ¿cómo podemos prevenir? No sé si podemos prevenir la inflamación en los boxeadores, en los ojos, o si podemos mejorar a nivel de los análisis y los requisitos para ser boxeador. Porque tú te has quedado sorprendido de que IVA, el organismo tradicional del boxeo amateur, permite competir con lentillas. O sea, yo en mi cabeza la percepción que tenía es que con lentillas no se podía competir en deportes como por ejemplo el boxeo, porque al final la lentilla es un cuerpo extraño que tenemos dentro del ojo y cualquier traumatismo puede desplazarlo y provocar lesiones a nivel del globo ocular, la conjuntiva. El reglamento lo que dice es que si ocurre un momento que el competidor con lentillas por un golpe pierde una lentilla, que está en desventaja frente a su rival, en ese momento el boxeador tiene que optar por si quiere continuar el combate o no continuar. ¿Vale? Yo la verdad es que he visto muchísimo boxeo amateur, muchísimas eliminatorias, nunca lo he observado esta pregunta, pero sí, pero el reglamento hay que sabérselo, está ahí para cumplir con él. Y entonces a ti te llama mucho la atención eso, que se permita. Boxeo profesional no se deja pelear con lentillas. Después de una pelea dura, algo que me preocupa a mí mucho es el desprendimiento de retina, porque en el momento de la pelea puede ser todo tristeza, alegría, digamos que las emociones están a flor de piel y no son momentos de darse cuenta de muchas cosas. Pero sí con los días, ¿cuál es el síntoma que puede tener un boxeador una lesión ocular después de un combate? Días después, el día siguiente, 2 días después. Claro, en el momento de la pelea lo que sufre
el boxeador sería una cosa que nosotros llamamos conmoción retiniana, que es una inflamación de la retina que deja esa retina un poquito más débil, un poquito más frágil y que se puede producir posteriormente un desgarro y luego un desprendimiento de retina. Entonces, de los síntomas que más tiene que tener presente un boxeador es caída de un telón negro, ya sea por cualquier parte del campo visual. Eso significa que hay parte de la retina que puede estar levantada y que está provocando un desprendimiento de retina. Flashes de luz, destellos, esos flashes, como si alguien te hubiese estado, como si te echase 20, 30 fotos con flash, ¿vale? Son muy típicas de que algo está tirando de la retina. Y luego una pérdida de visión aguda. Y luego también que aumente mucho el número de moscas volantes. Hay gente que ya tiene moscas volantes de por sí, pues que si tiene dos, tres, Mosca volante te refieres a esas veces que nosotros observamos como como puntitos en la gusanito, visión, eso es. gusanitos en la visión, que con la edad aparecen, Más frecuente, es más eso es. frecuente con la edad, Y en con miopes también, y en miopes también, que son cosas que es del propio humor de vítreo, humor ¿no? vítreo, eso Del es. humor vítreo que circula dentro del ojo. El ojo tiene dentro un líquido que se llama humor vítreo, que es puro, que es limpio normalmente, pero que puede tener también cierto contenido Claro, a de... veces se forman esos grumitos porque se ha desprendido de la retina ese vitrio, se ha quedado flotando. Hay mucha gente que conoce su mosca. E incluso hay veces que nosotros de broma le decimos que le pueden poner hasta nombre. Entonces, un cambio de esa mosca que pasen a ser 300, 400 moscas también es un signo de alarma de pues estar teniendo un desprendimiento de retina. Y lo que decía mi padre, que algún boxeador le había referido de repente que tenía dificultades en el campo visual, que no veía bien el suelo, o como nos comentó Giovanni Jaramillo, desde aquí un saludo, es un boxeador de Madrid muy bravo que tuvo un problema ocular y decía que cuando él iba conduciendo, de repente lo que se empezó a dar cuenta de que aunque mirase por el retrovisor, cuando él quería mirar, el coche ya le había adelantado un coche, ¿no? Y que había perdido una parte del campo visual. Claro, eso es por eso. El que es fetén del desprendimiento de retina son esos telones negros que lo que nos hacen es quitar parte del campo visual. Eso es lo que es el signo por excelencia del desprendimiento de retina, pero no siempre lo podemos ver. Y una ultimísima cosa, los moretones, hematomas, hay que ponerle frío, reducirlos, el boxeador se va con ellos del local, si ha ocurrido en esa pelea que sales con un moretón, decimos que darle la crema que sea, siempre le demos lo que le demos, con crema se quita en 7 días y sin crema en una semana, ¿vale? El moretón va a pasar por sus colores y sus fases. Pero hay algo que yo transmito en mi curso y que no hay que confundir con hematomas y que se llama ojo de mapache. El ojo de mapache es un signo de una lesión a nivel orbitario importante. Os pongo una imagen de ojos de mapache y veréis que parece que ha tenido un combate y se han inflamado los dos ojos. Sin embargo, no es que se le hayan inflamado los dos ojos, sino que tiene una rotura craneal que necesita atención médica Inmediatamente. inmediatamente ese competidor. Pues no sé si te queda algo No, que yo en principio decirnos. En cuanto a la prevención, ¿te llama la atención que una persona con demasiadas dioptrías compita en boxeo? no. O sea, creo que al final un miope, estamos hablando ya de miopes magnos, tienen más riesgo que el resto de la población, pero ya en la vida diaria de tener alguna alteración en la retina, porque al final su retina es un poquito más frágil, eh, pero no es un motivo total para decir, yo creo que a un boxeador no puedes competir. Sin embargo, si ese boxeador ya ha tenido un desprendimiento de retina en ese ojo, creo que ahí estamos hablando de una retina mucho más débil y a lo mejor podríamos plantearnos el... Conocemos casos de gente que las comisiones atléticas en Estados Unidos les han puesto problema por haber tenido ya una lesión de retina, pero si está correctamente operada, Si está correctamente observada y correctamente planchada, en principio podría competir, pero siempre sabiendo y asumiendo el riesgo de que su retina es más débil que una retina normal. perfecto. Esto también es importantísimo porque porque conocemos casos de boxeadores, incluso titulares mundiales, que en una pelea han tenido un desprendimiento de retina. Siempre decimos que hoy la operación se hace sin gran dificultad. Bueno, Bueno, es una operación dentro de las operaciones que tenemos nosotros a nivel de oftalmología, al final hay que perforar el ojo para Sí. poder entrar y pegar esa retina. Es una inflamación importante la que provocamos nosotros en el propio ojo. Una cosa que te quiero enseñar, Óscar, es en el mundo del boxeo hubo un antes y un después. Esto es un guante antiguo con el pulgar separado. ¿Qué te parece? Atroz. O sea, al final tiene más riesgo. Al final, el tener alguna parte de la mano suelta que pueda
llegar a penetrar en el ojo. MMA. Se me pone la carne de gallina cuando le veo con un dedo, con una guantilla, con un guante muy pequeño, con un vendaje duro, me imagino que lleva debajo, y el ojo suelto. El dedo siempre ha sido causa, pero a través de una lesión, precisamente de un boxeador de desprendimiento de retina, se empezaron a emplear estos guantes con el pulgar, como vemos aquí, cogido. Esto fue un antes y un después en el mundo del boxeo. No sé si conocías tú esta Yo, innovación. como te lo he comentado antes, yo desconocía un poco que esto se había producido por una lesión a nivel ocular. Fue Sugar Ray Leonard, o la noticia que tenemos, tuvo problemas oculares, tuvo un problema de desprendimiento de retina. Él mismo, que era un tipo, un boxeador excelente, razonó y pensó por qué se le había haber producido. Él recordó combates anteriores donde el dedo pulgar se le pudo haber introducido en el ojo. Con lo cual él propuso esta mejoría, se hizo un guante experimental y a partir de ahí somos gente obediente en el boxeo. Todos los guantes a partir de entonces llevaban esa innovación. Claro, al final esto lo que hace un poco es proteger el ojo del contrario. Aunque parezca que tú lo que quieres al final es ganar tu combate, creo que al final protege un poco el ojo del Pero el que contrario. te está también pegando a ti tiene la garantía absoluta de que lleva el Eso es. mismo tipo de guante protegido y de que el pulgar nunca más volvió a ser motivo de desprendimiento de retina en ningún deportista. O sea, sobre todo porque al final es un anexo más que está libre y que puede golpear más fácilmente lo que es el globo ocular. Cualquier boxeador de aquellos años que le fueses a vendar, a hacer un vendaje, siempre se le preguntaba el dedo, porque precisamente el llevar el pulgar hacía también que el juego del dedo te lesionases tú. Si se te atrapaba el dedo, ¿vale? Una cosa es que puedas llegar a golpear lateralmente, que puedes ir bien vendado y no tal, pero cuando el dedo quedaba atrapado y se producía una luxación del dedo, también era un problemón importante. O sea, yo creo que es una medida Una, bastante... una innovación que en nuestro caso pues, nos ha hecho salvar cientos, digamos, y cientos de ojos Y de... seguramente haya disminuido un montón el número de Sí, lesiones oculares. por supuesto que sí. Yo creo que mi agradecimiento y el agradecimiento de todo el mundo del boxeo, todos los que estén viendo estos vídeos, porque lo que acabas de hacer, doctor Febrero, es impresionante. El poder hablar con un especialista con la realidad de lo de lo que ves, pues para mí no tiene precio, te lo agradezco enormemente. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer estar aquí y bueno, ayudar un poquito en lo que es mi especialidad llevado al deporte, pues creo que también ha sido un honor y un placer poder hacerlo. Muchísimas gracias.